Bien, entonces seguimos estudiando la transformada Z. Y al igual que la transformada de Laplace, pues esa tiene su propiedad de linealidad. Y en este problema nos solicitan obtener la transformada Z de la expresión que tenemos ahí. Es el escalón unitario menos la función polinomial, que es 0.5 a la n. Y pues creo que es algo que entendemos, aunque no le denominemos la propiedad de linealidad. Aquí lo que tenemos que hacer pues es extraer la transformada Z de x de n pues que sería igual a la transformada Z de la función escalón unitario menos la transformada Z de la función polinomial, que es 0.5 a la n. Aquí ya no lo voy a multiplicar por u de n, porque u de n ya hemos dicho que es para identificar que es unilateral por la derecha. Y entonces pues tendríamos que ir a las tablas. Aquí. La fórmula número 2 nos dice que la transformada Z del escalón unitario es Z entre Z menos 1. Y la polinomial la teníamos en la otra tabla. La de a a la n es 1 entre 1 menos az a la menos 1. Entonces aquí tendríamos igual a z entre z menos 1 menos 1 entre 1 menos 0.5 z a la menos 1. Bien, obviamente que como ya les dije hay unas tablas que vienen con exponentes negativos, pero que ya habíamos visto que multiplicamos en este caso por z entre z, y digamos que mi expresión ya quedaría toda con exponentes positivos, z entre z menos 1 menos z entre z menos 0.5. Y pues podríamos continuar, si el procedimiento lo ameritara, pues podríamos seguir haciendo operaciones algebraicas, es decir, aquí tendríamos z menos 1 por z menos 0.5, aquí tendríamos z por z menos 0.5 menos z por z menos 1, y podríamos continuar con el procedimiento algebraico donde se requiera, ¿no? Es multiplicar los monomios, hacer las operaciones algebraicas en el numerador, nos quedaría un resultado particular. Bien, hay otra propiedad de la transformada Z que se denomina teorema de desplazamiento. El desplazamiento ocurre, por ejemplo, cuando tenemos nuestro escalón unitario, la secuencia u de n. Ya sabemos que es 1 para cada valor que manejemos de k. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hablamos de que tenemos un escalón desplazado cuando lo manejamos así, u de n menos 5, por decir. Esto implica que nuestro escalón se ha desplazado, es decir, ya no está aplicado en n igual a 0, sino que ahora las muestras que tienen el valor 1 suceden cuando tenemos el valor 5. Déjame poner aquí otro para no confundirnos. Aquí tendríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí es precisamente donde está comenzando nuestro escalón unitario. Aquí, para 6, para 7 y así sucesivamente.
Entonces este es el desplazamiento o el corrimiento que tiene la señal. Está expresado aquí en UDN-5. Entonces aquí nos dice que cuando tenemos una señal desplazada en el tiempo, en este caso la señal desplazada en el tiempo es X, y aquí tenemos el desplazamiento, dice que no nos preocupemos para extraer su transformada Z, que extraigamos la transformada Z de la función sin considerar el corrimiento, es decir, aquí, extraer la transformada Z de X de N menos M sin considerar el corrimiento o desplazamiento que tiene la señal. Entonces, equivaldría a que haríamos esto, la transformada Z de X de N, sin considerar el desplazamiento. Y una vez que tengamos la transformada Z, esta transformada Z de X de N, la vamos a multiplicar por Z elevado al exponente negativo de la M o el corrimiento que tenemos nosotros aquí. Este es el corrimiento, ya lo habíamos dicho. El corrimiento está indicado por M, entonces esta es la que vamos a utilizar en el exponente. Y así obtendremos la transformada Z de estas señales. Aquí tenemos un ejemplo. Dice que nos dan dos secuencias, ¿no? A ver, perdón, permítanme, a ver si no hay otro ejemplo aquí. Así. Leí 2 veces. Entonces aquí nos muestran una secuencia que está desplazada en el tiempo. Y coincide con el ejemplo que les mostré antes, excepto que es otra función, ¿no? Aquí digamos que una función que no está desplazada en el tiempo tendría esta forma. Y de hecho está mal expresada también. Aquí sería y de n menos 5 porque se encuentra desplazada en el tiempo. Es nada más notación matemática. Entonces les decía, si no estuviera desplazada en el tiempo, mi ecuación sería de esta manera: y de n igual a 0.5 a la n por u de n. Esta u de n, como volvemos otra vez al caso, es porque representa que es una secuencia unilateral por la derecha. Esta. Bien, esta es sin desplazamiento en el tiempo. Ahora, cuando la desplazamos en el tiempo, pues entonces tendríamos que escribir y, como está escrita ahí, y de n menos 5 igual a 0.5 elevada a la n menos 5, y este menos 5 es el que me dice el desplazamiento. Y obviamente que también tengo que desplazar el escalón, aunque me representa que es unilateral por la derecha, sigue siendo unilateral por la derecha, pero a partir de la quinta muestra. Entonces aquí tendríamos que multiplicar por el escalón de n, y aquí tendríamos que ponerle menos 5. Esta es la expresión que me da el problema. Entonces, sin corrimiento y con corrimiento o desplazamiento. Y según el teorema que nos dice es que apliquemos la transformada Z de nuestra función. Entonces aquí, sin considerar el desplazamiento, y aquí tomaríamos la transformada Z solamente de 0.5 elevado a la n, sin considerar el desplazamiento. Y esto pues ya vimos que en la tabla, la función polinomial, es la fórmula número 3, es 1 entre 1 menos a por z a la menos 1. Así que esta transformada z sería igual a 1 entre 1 menos 0.5 por z a la menos 1, que ya sabemos cómo pasar a exponentes positivos. Aquí me quedaría z entre z menos 0.5. Bien,
Este es el primer paso. Primero. Segundo, según el teorema del desplazamiento, hay que multiplicar la transformada z de mi secuencia por z a la menos m. Mi transformada en este caso, digamos, esta es la fórmula. Mi transformada es y de z. Entonces aquí tendría que poner o escribir que y de z es igual a z entre z menos 0.5. Y si la multiplico por z a la menos m, y tendría que poner por z, y la m en este caso es 5. Así que aquí pondría a la menos 5. Y pues obviamente que el término de la derecha también lo tendría que multiplicar por z a la menos 5. Ese es el teorema del desplazamiento, ¿no? Luego, el ejemplo 6 nos habla o está relacionado con un teorema que se denomina teorema de convolución. Este teorema de convolución es, por ejemplo, vamos a hablar de la convolución. Aquí podemos decir que la convolución es una operación matemática, es convolución, no convulsión. Que combina dos señales Las señales pueden ser en el dominio del tiempo, analógico o continuo y en tiempo discreto. Nosotros estamos viendo el tiempo discreto, pero es lo mismo, ¿no? Combina dos señales para generar otra. Vamos a poner aquí para generar una tercera señal. Eso es lo que hace la operación de convolución. Bien, esto es importante en el campo de las señales digitales, porque esto implica, por ejemplo, que si tenemos nuestro sistema y de z o y de s según lo que estemos analizando, y aquí aplicamos el impulso unitario, una sola muestra aquí, delta de k. Entonces generalmente aquí se utiliza una letra para diseñar la respuesta al impulso unitario. Quiere decir que aquí tendríamos la respuesta, obviamente que aquí la transformada z del impulso unitario es 1, y nosotros tendríamos la salida, a ponerle C. Les decía que utilizan generalmente la letra H. Tendríamos esta salida, H de Z, para la entrada del impulso unitario, y entonces esta se conoce como respuesta al impulso unitario. Tanto en analógico como en digital se maneja la letra H. Obviamente que esta H de Z, bueno, pues es la transformada Z. Aquí habría que hacer la operación inversa de Z para poder encontrar la respuesta al impulso unitario en forma de secuencia. Esta sería la secuencia, que también es la respuesta al impulso. Bien, entonces supongamos que nosotros queremos conocer ahora la respuesta del mismo sistema, pero a otro tipo de entrada. Es decir, tenemos nuestro mismo sistema, del que ya sabemos cuál es la respuesta al impulso unitario, H de Z o H de... Y aquí sería una salida diferente, porque aquí le vamos a aplicar una entrada diferente. Supone que le aplicamos el escalón, la rampa unitaria.
Rampa unitaria discreta. Bien. Pues entonces aquí podríamos hacer el procedimiento que se hace igual en el dominio analógico, ¿no? Se determina la función de transferencia y de z, multiplicamos por la entrada, la transformada z de la entrada, luego una vez que lo hicimos, aplicamos fracciones parciales para separar la función de transferencia, luego aplicamos la transformada inversa z, y con eso conoceríamos a c de z, aplicando fracciones parciales, y luego aplicamos la transformada inversa z para conocer la secuencia original. Ese sería el procedimiento largo. Ahora, el procedimiento corto es que si ya conocemos la respuesta al impulso unitario y conocemos esta entrada que tenemos aquí, entonces la salida C de Z la podemos encontrar mediante una operación de convolución entre la rampa discreta y la respuesta al impulso unitario, H de N. La podemos hacer tanto en el dominio de las muestras o las secuencias, o también la podemos hacer utilizando en el dominio de la transformada Z. Entonces, esta es la importancia del teorema de convolución, y esto sería para cualquier entrada. Si aquí tenemos una entrada con esta manera, y digamos que a lo mejor es una entrada senoidal, obtenemos la transformada Z de la entrada senoidal y hacemos la convolución con la respuesta al impulso unitario y tenemos la respuesta que nos interesa. Es como si fuera una regla de tres, en pocas palabras. Aquí tendríamos otra salida, vamos a llamarle A de Z, porque tenemos otra entrada, en este caso una entrada senoidal. Entonces digamos que, como les platiqué, es una regla de tres, ¿no? Si quiero conocer la salida, pues entonces hago la convolución. Bueno, no es una regla de tres. Si quiero conocer la salida, en este caso, pues tendría que hacer una convolución entre la transformada Z de esta señal y la respuesta al impulso unitario. Tendría que hacer la convolución entre esta y esta. Para hacer la respuesta a la rampa, entonces tengo que hacer la convolución entre mi rampa y la respuesta al impulso unitario. Les repito, H de Z es muy común, ¿no? Y es importante por lo que les acabo de platicar. Conocida la respuesta al impulso unitario mediante convolución, podemos conocer la respuesta a cualquier otra señal de entrada. En este caso, por ejemplo, nos dicen que encontremos la transformada Z de la convolución de estas dos señales. Son dos, X1, porque necesitamos dos para hacer la convolución. Entonces, digamos que la convolución en el dominio discreto se representa por esta operación, X1 dn, y con este simbolito, X2 dn. Solamente que hacer la convolución utilizando las secuencias numéricas, es un procedimiento matemático algo complejo. O sea, no es muy conveniente hacerlo en el dominio discreto o en el dominio del tiempo. Por eso es que la convolución se prefiere hacer en el dominio de Laplace o en el dominio de la transformada Z, porque es más fácil hacerla en este dominio. En la transformada Z, la convolución se realiza únicamente mediante esta operación. Sí. En transformada Z, la convolución se realiza mediante la multiplicación de las transformadas Z de las dos secuencias, es decir, obtenemos la transformada Z de la secuencia 1
y la multiplicamos por la transformada z de la secuencia 2 y ya obtuvimos la convolución. Si necesitamos la convolución en el dominio de discreto, bueno, pues entonces una vez que conocemos esto, podríamos aplicar lo que veremos más adelante, que es transformada inversa z, y entonces ahí, como esta me va a producir una tercera señal, con eso podríamos obtener la transformada z inversa de x3 de z y tendría x3 de n. Y esta es mi convolución de las dos señales originales. Aún así, si es necesario sacar la convolución, se prefiere más este método que hacerlo en el dominio discreto o en el dominio del tiempo, porque como pueden ver aquí nada más es la multiplicación de las transformadas z de x1 y x2, y hacerlo con las secuencias numéricas sí es un procedimiento algo un poquito más complejo. Entonces aquí, según lo que hemos platicado, pues necesitaríamos la transformada z de x1 de n, donde vemos que el primer componente de esta secuencia es el impulso unitario discreto, cuya transformada z es 1, así que aquí me quedaría igual a 3. Y luego vemos que la siguiente componente también es un impulso unitario, pero que está desplazado en el tiempo m unidades. Entonces resulta que, según lo que estudiamos antes, aquí solamente necesito la transformada del impulso unitario, que es 1, más 2 por 1, que sería la transformada z del impulso unitario. Y según lo que vimos, este hay que multiplicarlo por z elevado a la menos m. En este caso m es 1. Y aquí m es igual a 1. Es decir, estamos aplicando el teorema de desplazamiento, así que pues esto es igual a 3 más 2 veces z a la menos 1. La transformada z de la secuencia x2 pues es igual, el primer componente es el impulso unitario aplicado en n igual a 0, no tiene corrimiento. En este caso, pues solamente es 2 por la transformada z del impulso unitario, que es 1, menos, luego tengo otro impulso unitario desplazado una unidad en el tiempo, así que obtengo la transformada z del impulso unitario sin desplazarlo, que es 1, vamos a ponerlo aquí 1, vamos a poner aquí 1 y 1, que es el impulso unitario, aquí también está multiplicado por 1 para identificar dónde está el impulso unitario, y lo voy a multiplicar según el teorema de corrimiento por z a la menos m, pero en este caso m también es la unidad, y aquí tendríamos 2 menos z a la menos 1. Bueno, a esta vamos a denominarle x1 de z, a esta vamos a denominarle x2 de z, y entonces la convolución que me solicitan aquí pues solamente es x de z igual a x1 por x2 igual a 3 más 2z a la menos 1 por 2 menos z a la menos 1. Luego lo pueden comprobar ustedes. Esta x de z va a ser igual a 6. Bueno, 3 por 2, 6. 3 por z a la menos 1 es menos 3, más 2z a la menos 1. Es 3 por z a la menos 1 son menos 3z a la menos 1. 2 por 2z a la menos 1 son 4z a la menos 1, así que aquí me va a quedar un valor positivo, solamente más z a la menos 1. Luego multiplicamos 2z a la menos 1 por menos z a la menos 1, y aquí tendríamos menos 2z a la menos 2. Bien, aquí pues deberíamos de seguir, como ya dije, aplicando transformada z inversa de x de z para obtener x de n. Y esta x de n que me quede aquí
es la convolución en el tiempo discreto de las dos secuencias que tenemos aquí arriba, x1 y x2. Pero les digo, la ventaja de la convolución en tiempo discreto y en tiempo analógico para los sistemas de control es la que les mencioné antes. Una vez conocida la respuesta al impulso unitario, simplemente hacemos una convolución de la respuesta al impulso unitario con otra señal de entrada y obtenemos la respuesta del sistema. Aquí nos piden determinar la transformada Z inversa. Ya empezamos con el concepto de transformada Z inversa. Tenemos primero 2. Este 2 se lo pueden imaginar como 2 que está multiplicando a 1. Más 4 por Z entre Z menos 1 menos Z entre Z menos 0.5. Bien, entonces este 1 que acabamos de factorizar, por decirlo así, pues es la transformada Z del impulso unitario. Entonces tendríamos, por ejemplo, que ir a las tablas. Y, por ejemplo, aquí tendríamos que identificar dónde hay un 1 como transformada Z. Aquí está el 1. Vemos que esta corresponde al impulso discreto. Entonces esta es nuestra señal nuestra función que requerimos en este momento. Una de ellas, la del impulso unitario. La que le sigue es Z entre Z menos 1. Bueno, entonces tendríamos que ir a la tabla y averiguar dónde tenemos Z entre Z a la menos 1, que en este caso está aquí. Sería nuestra fórmula 2. Y luego necesitamos ubicar una fórmula que tenga este aspecto. Z entre Z menos alguna constante cualquiera, ¿no? Z entre Z menos A, que es algo similar a la que tenemos aquí. Es Z menos A, no es Z menos 1. Entonces, por ejemplo, en la tabla que teníamos aquí en este momento, solamente tenemos Z entre Z menos 1, T por Z entre Z menos 1 al cuadrado, y ya no vamos a encontrar alguna fórmula parecida. Tendríamos que buscar otra tabla. Aquí en esta tabla, que ya les he dicho que solamente la tengo porque está la función polinomial, no le incluye la otra tabla, pues van a tener que identificar, por ejemplo, que aquí no vemos ninguna Z entre Z menos A. Pero hay que recordar que Z entre Z menos A es lo mismo que 1 entre 1 menos A Z a la menos 1, que es la fórmula 3. Entonces, pues siempre hay que mantener en mente que las fórmulas pueden aparecer con Z, con variable Z con exponentes positivos o con exponentes negativos, y hay que identificarlas pues rápido. Ah, perdón, y aparte estoy confundido en una de ellas, la segunda. Ah, no, sí está bien. Es Z entre Z menos 1. Sí, pensé que me había confundido, pero no. Entonces aquí, esta fórmula es lo mismo, o sea, multiplicamos por Z entre Z y obtendríamos nosotros Z entre Z menos A. Es lo que les digo que hay que mantener en mente nada más.
Entonces esta función en el campo de tiempo discreto sería x de n igual a 2 por la transformada z inversa de 1. Recuerden que factorizamos 2 por 1, que es inversa, más 4 por la transformada z inversa de z entre z menos 1 menos la transformada z inversa de z entre z menos 0.5. Entonces mi x de n va a ser igual a 2. Como estamos usando n, aquí escribimos delta de n, que es la transformada z inversa del, es esta, de 1. Luego necesitamos la del escalón unitario, que es z entre z menos 1, que estaría representada por u de kt, pero aquí la vamos a representar como u de n más 4 veces u de n. Como el impulso unitario es precisamente en n igual a 0, pues no lo multiplicamos por u de n, porque de cualquier forma vamos a tener el impulso discreto. Y como esta es la secuencia escalón unitario, pues tampoco lo vamos a multiplicar por u de n, porque de por sí es una secuencia unilateral por la derecha. Luego seguimos con la función polinomial. En la función polinomial a es igual a 0.5. A es igual a 0.5, por analogía con esta fórmula. Entonces aquí me quedaría menos 0.5 a la n. Y esta sí la voy a multiplicar por u de n, porque esta función polinomial sería una secuencia bilateral si la graficamos. Aquí vamos a aclarar que sería por u de n, para que de esta manera identificamos que esta componente de la secuencia es unilateral por la derecha. Aquí, como ya les platiqué, u de n es unilateral por la derecha, y esta pues también solamente tiene un valor en n igual a 0. No tiene valores diferentes en otra parte del eje real. Y ya hemos encontrado la transformada z inversa. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Te llegó la invitación, Pedro? No, no me ha llegado, Inge. Le envío mi correo aquí por el chat. A ver.